Le invito a que usted lea conmigo la carta a los Efesios, en el capítulo número 1, Efesios 1, versículos 13 y 14. Vamos a leer entonces en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice la escritura: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y vamos a leer entonces también en el capítulo 4, versículo número 29 y 30. Dice: ninguna palabra corrompida, Efesios 4, 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados hasta el día de la redención. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, esta oportunidad que nos das el día de hoy de estar frente a ella. Abrimos nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente, abriendo las puertas, Señor, para que la palabra quede sembrada y quede en nuestro corazón y haga la obra que tú quieres para el provecho de la iglesia, para el avance de la obra en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Siéntense, por favor, hermanos. Gracias al Señor Jesús por su bendición. Presentemos en oración. La hermana Gaby está en el hospital, no sé si ya salió. Está la hermana Kimberly allá. Parece ser que se le alborotó su problema de la vesícula, que Dios le ayude, quizás la operen. La hermana Gaby. Muy bien. Bienvenida Luisa Cuellar. Le damos la bienvenida en el nombre de Jesús, ¿verdad? Una visita de Colombia. Esperamos que se sienta a gusto con nosotros. Muy bien, todos en esta hora sirviendo al Señor. Gracias a Dios. Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo creído, entonces fuisteis sellados. Vamos a hablar en esta hora acerca de ese sello hermoso del Espíritu Santo. Conectando con el tema que venimos trayendo hace un par de domingos, hablando acerca de la necesidad de la llenura del Espíritu Santo en cada creyente para el desarrollo del plan de Dios en todos nosotros. Así es que hace 15 días estuvimos hablando, porque de comienzo a fin la obra de Dios de salvación es a través del Espíritu, el mover de su Espíritu en medio de la iglesia. Nadie puede ser salvo si Dios no lo llama. Nadie puede entrar al cielo si Dios no lo introduce al cielo. De manera que la obra de la salvación, aunque nosotros debemos creer, y la fe entonces no debe ser muerta, sino que debe manifestarse con acciones, con vida de piedad. Sin embargo, la salvación no puede ser hecha por obras. Ahí mismo la carta a los Efesios nos dice en el capítulo número 2 que somos salvos por gracia, es decir, por regalo de parte de Dios. Por gracia sois salvos, y por medio de la fe, por supuesto. Y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así es que no se puede ser salvo por las obras, aunque otros digan que hay que ofrendar, que hay que diezmar, que hay que hasta ir a sus reuniones para poder recibir algo que llaman la gracia por las obras, gracia santificante por las obras. Nosotros entendemos
que todo lo que hacemos lo hacemos en resultado de la salvación y no para ser salvos. Amén. De comienzo a fin es la obra del Espíritu. Y entonces leímos en Juan capítulo 3 la conversación entre un maestro de la ley, fariseo, que se acercó al Señor de noche, y entonces el Señor, conociendo que Nicodemo era alguien de experiencia, un anciano que conocía la palabra, entonces le va al grano y le dice: es necesario que nazcas de nuevo, porque si no naces de nuevo no verás el reino de Dios. Y después le dice: el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Hablamos entonces acerca del nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento es el cumplimiento de la promesa de parte de Dios en Ezequiel capítulo 36 de ese nuevo pacto, el desarrollo del nuevo pacto. Así es que estuvimos hablando ese domingo acerca de cómo Dios se ha manifestado de muchas maneras y se manifestó en otros de otra manera, pero que en este tiempo se ha manifestado entonces a través de su Espíritu, y es lo que conocemos nosotros, esta dispensación, este periodo de tiempo, como la dispensación de la gracia, del Espíritu y de la iglesia. El nuevo nacimiento es indispensable para poder vivir conforme a lo que le agrada a Dios, para no vivir sencillamente con una lista de mandamientos y prohibiciones y tratar de cumplir lo que dice ahí, sino evidentemente, porque lo hemos experimentado, la obra de Dios interna que produce el fruto del Espíritu Santo. Así es que hablamos acerca de esta necesidad de nacer por la palabra, de oír la palabra y que se engendre la palabra que produzca entonces esta nueva creación. Y el domingo pasado entonces profundizamos acerca ya el nuevo nacimiento. ¿Qué sucede entonces en aquellos que han nacido de nuevo? Hablamos entonces sobre la capacitación de Dios por el Espíritu Santo para todos los creyentes. De tres maneras nos capacita el Señor. Número uno, produciendo el fruto del Espíritu en nosotros, Gálatas capítulo 5, porque las obras de la carne son manifiestas, pero también el fruto del Espíritu. Ese fruto del Espíritu que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio, no puede nacer del ser humano sin haber tenido una experiencia en Cristo. Es algo que produce únicamente el Espíritu. Y miramos entonces esa analogía del árbol frutal y cómo un árbol puede dar fruto por su naturaleza. Así nosotros, cuando estábamos en el mundo, dábamos un fruto silvestre, un fruto amargo, un fruto que no era agradable. Nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos, todo lo que hacíamos era desagradable a Dios, pero Dios nos llamó y nos injertó en Cristo. Y estando en Cristo recibimos entonces lo que la Escritura llama esa rica savia del olivo, esa naturaleza que nos habilita para poder dar, nos capacita para dar el fruto de Dios. Por eso es que ahora no mentimos, por eso es que ahora hablamos palabras sanas, por eso es que ahora nosotros vemos las cosas sanas, buscamos lo sano, no buscamos lo perverso. Por eso nuestros pensamientos no son de continuamente hacer el mal. Por eso ya no somos hijos de la ira como los demás, sino que ahora Cristo nos ha hecho nuevas criaturas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sin la operación del Espíritu Santo, entonces no habría iglesia. Y lo que habría entonces no sería una iglesia, la iglesia del Señor, una congregación, sino que eso sería un grupo de apoyo, de superación, un grupo de apoyo como los de alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos y otros grupos quizás. Pero por la operación del Espíritu, esta reunión no es una reunión de apoyo, esta no es una reunión de motivación. Yo no he venido aquí a motivarlos. Esta es una reunión donde cada uno presenta un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y entonces Dios toca particularmente a cada uno de nosotros, dándonos lo necesario, la capacitación necesaria para vivir para Dios. Aleluya. También nos capacita el Señor de una manera colectiva
a través de la impartición de los dones, y hablamos acerca de los dones del Espíritu. Claro, el domingo pasado me extendí un poco y después le decía a alguien, no recuerdo quién, que prediqué 3 sermones en uno. Entonces, si necesita digerir, si necesita volver a remascar y tratar de digerir, entonces vean otra vez el sermón en YouTube. Claro, la obra del Espíritu es muy amplia, muy grande, y pude haber partido ese sermón en 3, pero trata entonces de digerirlo, porque hablamos de los dones también. Primera a los Corintios capítulo 12, y cómo el mismo Espíritu da a cada uno en particular, pero no para un provecho, un aprovechamiento particular, sino colectivo. Dios entonces da palabra de sabiduría, Dios da palabra de ciencia, Dios da fe, Dios da operación de milagros, Dios da dones de sanidades, Dios da lenguas, Dios da interpretación de lenguas, Dios da profecía. Dios es el que da estos dones, y aparte de los dones, también Dios da entonces esos ministerios. Hablamos de los ministerios como capacitación también por el Espíritu, llamando al Señor obreros, llamando pastores, llamando personas para ser misioneras en otros lugares, impartiendo unción y a través de ese llamado. Entonces esa es la capacitación de Dios a través del Espíritu. Vamos entonces a hablar en esta mañana acerca del sello de Dios, porque la función de esta manifestación de Dios en su Espíritu, porque el Espíritu Santo no es una tercera persona. A Dios no se puede personificar porque Dios es Espíritu. Cristo es la manifestación en carne de Dios. El Hijo de Dios es Dios manifestado en carne, no es una segunda persona, es Dios manifestado en carne. Y el Espíritu Santo no es persona, es un espíritu, es el mover del Espíritu de Dios afectando a las personas. Dios en su espíritu. Necesitamos entonces de la operación del Espíritu de Dios para que por el bautismo del Espíritu Santo entonces seamos nosotros sellados. Miraremos qué significa esto del sello, para qué es el sello del Espíritu, qué reciben aquellas personas que creen en Jesucristo y reciben el sello, la marca del Señor. Así es que en el desarrollo del perfecto plan de Dios, Dios tiene ese propósito de llevarnos desde antes de nosotros nacer, pensó en nosotros y nos trazó el plan, y cuando nacimos nos cuidó, nos protegió, nos dirigió para conocer su palabra, para que recibiéramos el Evangelio, recibiéramos el sello de Dios e introducirnos en el cielo. Es el plan de Dios. El plan de Dios para usted es llevarlo al cielo. Amén. El plan de Dios para usted es, a través de todas las situaciones de la vida, cuidarlo, guardarlo, darle revelación por la palabra, cruzarlo con personas que le enseñen la palabra, para entonces introducirlo en el cielo. Es el plan del Señor. Antes de él ser entregado, Cristo ser entregado, leamos en Juan capítulo número 14, entonces el Señor habla acerca de este propósito, la promesa del Espíritu Santo. El propósito del Señor. Les dice: yo voy a llevarlos a ustedes a la casa de mi Padre. Versículo 1 de Juan 14 dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dice: creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El plan del Señor es estar con la iglesia, con sus escogidos. Mientras tanto, estamos nosotros aquí en espera de que se manifieste lo mejor. Si usted cree que esto es lo mejor, está equivocado. Lo mejor está por venir, aleluya.
Esta tierra, dice una canción, este mundo no puede ser mi hogar. Somos peregrinos, vamos de paso, pero lo mejor está por venir. Está por venir. Cristo nos va a llevar a su gloria para estar siempre con nosotros. Y en el versículo número 15, entonces dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y ahí en ese versículo entonces le está dando el plan a todos sus seguidores, todos sus creyentes. Dios iba a enviar el Espíritu de verdad, el Consolador. Unos lo pueden recibir, pero otros no lo pueden recibir. Los que no lo pueden recibir son los que están en el mundo, los que están ligados a los preceptos del mundo, los que están conformes con la operación de este mundo. No os conforméis a este siglo, dice el apóstol Pablo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Los que no han sido renovados, los que están en el mundo, entonces no pueden recibir el Espíritu de verdad. ¿Por qué no lo pueden recibir? Porque no lo ven ni le conocen. Pero ¿cómo se puede ver el Espíritu? Y entonces el Señor le dice: pero vosotros le conocéis. Claro, esas son esas palabras que el Señor dice que deja a los discípulos desconcertados. Como lo que contesta Tomás en los versículos anteriores acerca del camino. Ustedes conocen el camino, ustedes han visto al Padre. Y quedan, ¿cómo así? Y él dice: sí, porque yo y el Padre uno somos. Y aquí les dice: ustedes han visto al Espíritu y le conocen, porque mora con vosotros. O sea, es Jesucristo. Jesucristo moraba con ellos. Él es el consolador. Él es el consolador. Mora con vosotros y estará en vosotros. Una cosa es estar con y otra cosa es que Cristo esté en, ¿verdad? ¿Estamos con Cristo? Claro que sí, el Señor está con nosotros. La pregunta es: ¿está Cristo en ti? En ti. Él está contigo, pero está en ti. O sea, es una relación aún más profunda de Dios con el creyente. Una relación más estrecha de estar contigo a estar en ti. Así es que el Señor les dice esto a sus discípulos, el perfecto plan del Señor de llevarlos a la gloria, y mientras los va esperando llevar a la gloria, entonces iba a estar con ellos y en ellos. Cuando venga entonces el Espíritu de verdad, le está diciendo, se puede leer con detenimiento este pasaje hasta el final, hasta el versículo 31, pero básicamente lo que está diciendo el pasaje, el Señor les dice a sus discípulos: cuando venga el Consolador, o cuando yo venga en mi Espíritu, entonces haré tres cosas. Número uno, los voy a dirigir en medio de los obstáculos de tanta confusión que iba a aparecer después de que Cristo ascendiera. Los voy a dirigir, porque hasta ese momento Cristo iba delante de ellos y ellos le seguían. Cristo subía a la barca y ellos pues no tenían pierde, se subían a la barca y se iban con él. Cristo descendía de la barca y bajaban con él. Cristo caminaba al norte y seguían tras él. Estaba ahí latente, estaba bien fijo el guía, los iba a guiar. Pero ahora que saliera y desapareciera en su forma corporal, ¿cómo iban a ser dirigidos? Así es que necesitaban ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu les dirigiría a través de obstáculos. Cuando se levantara otro por ahí diciendo: he visto al Cristo, ¿quién iba a dirigirles a ellos para no seguir en pos de esas personas? El Espíritu Santo en ellos. Cuando se levantara alguna persona diciendo ser alguien, o escribiera cartas como los otros apóstoles en nombre de otros apóstoles, y sabe, hay muchas cartas que se escribieron. Este canon cerrado que nosotros tenemos ha sido fue por mucho tiempo estudiado diligentemente para
corroborar, comprobar cuál fue el autor de esas cartas, porque circulaban cartas de personas haciéndose pasar por Pablo, haciéndose, y firmaban las cartas Pablo, firmaban las cartas Pedro, firmaban las cartas Juan. Imagínense ese tiempo de tanta confusión. ¿Quién los iba a dirigir a la verdad? El Espíritu Santo. El Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad. Así es que es el principal objetivo en este plan de Dios, de la manifestación del Espíritu Santo en el creyente, de la llenura del Espíritu Santo en el creyente, es dirigirle a toda la verdad. Dirigir a la iglesia a la verdad. Como segunda medida, entonces, el Espíritu los iba a consolar. Claro, el Señor iba a partir y estar con él, comiendo juntos, durmiendo en la misma casa juntos, escuchando de una forma audible la voz del Señor, el timbre de su voz, lo fuerte de su autoridad, pero también la dulzura y de su ternura y ese calibre de empatía que tenía el Señor, lo tenían ahí, podían escuchar su voz. Pero cuando él partiera, entonces, ¿qué iba a pasar? Pero el Consolador iba a estar con ellos. Ese Consolador, esa presencia de ese Consolador, entonces, pues es la compañía, lo iban a sentir al Espíritu como si Cristo estuviera ahí al lado con ellos, hablándoles, dirigiéndoles, enseñándoles las cosas. Iban a sentir que ese Consolador en sus vidas, o sea, no iban a extrañar la presencia de Cristo corporalmente. Qué bonito, ¿cierto? O sea, Dios lo pensó todo de antemano. Claro, al irse el Señor iba a dejar el vacío de su vida. Cristo era la vida de estos hombres y mujeres. Y al partir Cristo, pues iba a dejar su espíritu. O sea, fue como si no se hubiera ido. Pero no iba a estar limitado a un espacio, sino que iba a estar en todo lugar. Y si Pedro se quedaba en Jerusalén y Juan se iba en un viaje misionero, no se quedaba Pedro sin la presencia de Cristo y Juan se fue con Cristo, no, sino que iba a estar Cristo con Pedro, Cristo con Juan, Cristo con todos, en todo lugar, como si no se hubiera ido. Y tercera, tercer punto, la manifestación de la venida del Espíritu Santo, entonces los prepararía para el día del encuentro. O sea, yo me voy, pero vuelvo, voy y vuelvo, voy y vuelvo. Y en ese lapso de tiempo, entre me voy y vuelvo, pues hermanos, van 21 siglos, van 21 siglos. Y cómo no se ha perdido esa esencia de la voz de Cristo. Cómo no se ha perdido, porque es que la Escritura dice que el muerto nada sabe. Y cuando alguien muere, entonces se tiene fresca la memoria, se tiene fresca la voz, se tiene fresco esa persona, pero a medida que va pasando el tiempo, eso se disipa, ¿no? Se hace más borrosa. Y ha pasado 21 siglos, pero sigue presente Cristo con nosotros y preparando a cada una de las generaciones que han venido pasando durante estos 21 siglos. Ahora nos ha correspondido a nosotros. Y si Cristo no viene en mi tiempo, entonces yo no voy a estar preocupado en mi lecho de muerte pensando qué va a ser de mis hijos, qué va a ser de mis nietos, qué va a ser no, porque Cristo está ahí en todo momento. Entonces pasaremos nosotros, hermanos, nosotros vamos a pasar. Hay que orar que Dios, esa generación que viene, el relevo, les decía ayer en el ayuno a los hermanos, oremos por el relevo, porque nos vamos a cansar, vamos a desfallecer.
Pero ahí viene un relevo, están ahora abajo siendo atendido el relevo. Los predicadores en unos años, los músicos en unos años, los maestros de escuela dominical, los líderes de jóvenes, allá están pastores, esposas de pastores, misioneros, allá abajo están siendo adiestrados por la palabra, están teniendo experiencias en el Señor, en la capacidad que tienen para entender el mensaje. Pero el Señor nos ha venido preparando generación tras generación, 21 siglos. Para ese día de encuentro, de no haber sido por esa manifestación del Espíritu Santo, pues no tendríamos nosotros esas palabras del Señor: no se turbe vuestro corazón. Más adelante dice: no tengan miedo. Pues sin el Espíritu Santo, hermanos, pues, no tendríamos esperanza. Así es que el Señor diseña este plan: me voy a manifestar en mi espíritu. Y leímos entonces en Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, que habiendo creído en Él, vosotros habiendo creído en Él, habiendo recibido esta palabra de verdad, en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Muchos han oído el mensaje, pero no han creído. Han oído y se demoran en creer. Oyen por muchos años y no creen, pero cuando se oye y se cree, se es salvo. Y se recibe entonces la manifestación del Espíritu para sellar. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Nuestras arras. Así es que les digo que viene lo mejor, porque si usted ha experimentado esta obra de la salvación, si usted ha experimentado el mover del Espíritu Santo, si usted ha sentido ese quebrantamiento, si ha tenido usted por la obra de la manifestación de este nuevo trato de Dios con nosotros, con la humanidad, que usted es sensible, que usted puede quebrantarse a la voz de Dios, si usted ha tenido esa experiencia de entender la palabra, si usted ha tenido esa experiencia, si has recibido el bautismo del Espíritu Santo, si se han manifestado los dones del Espíritu en ti, el don de lenguas, el don de profecía, de palabra, de ciencia, todos estos dones, si has experimentado que este fruto del Espíritu va en aumento y va creciendo, si has experimentado un cambio en tu forma de responder ante todas las situaciones de la vida, y este gozo, amor, paz, paciencia, benignidad y todos los elementos del fruto del Espíritu, eso apenas es el depósito, es las arras, es el anticipo. Pero las arras o el adelanto son solamente una demostración o una degustación o un abrebocas, digámoslo así, de lo que viene más adelante. Imagínense, si lo que ahora estamos nosotros disfrutando del mover del Espíritu Santo es con gloria, ¿cuánto más será entonces cuando el Señor nos lleve a su presencia? Imagínense, si usted ha experimentado esta obra de Dios, ahora lo que viene es el plato fuerte. Mover del Espíritu es el abrebocas, es las arras, pero la herencia es mayor que las arras. ¿Cómo será de grande entonces la gloria del Señor cuando estemos delante de Él? El apóstol Juan dice: hijitos míos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. ¿Cómo es Cristo? Nosotros no estuvimos con Cristo,
no vimos su aspecto físico, no experimentamos ese toque de Cristo de esa manera, sino en su espíritu. Pero cuando estemos allá en la gloria, hermanos, vamos a poder nosotros experimentar la presencia del Señor de una manera sobrenatural. Más si lo de ahora es sobrenatural y fuerte, cuando estemos en la gloria seremos nosotros capacitados, habilitados para recibir el fuerte toque del poder del Espíritu Santo, pero no por un momento breve, sino por toda la eternidad. Tendremos la gloria de Dios bañándonos, tendremos la presencia del Señor siempre. Siempre. Ahora nos da el Señor, nos da de a poquitos, porque si nos diera la dosis completa, dejaríamos de ser. Si el Señor nos toca con su espíritu y sentimos que nos morimos, ¿cierto? Que nos desmayamos, sentimos que no podemos, que como queremos estallar de este cuerpo, queremos estar liberados de esta condición. ¿Cómo será cuando lleguemos a su gloria y estemos en su presencia, hermanos? Vamos a recibir el poder del Señor y la gloria de Dios de una manera muy, muy especial. Así es que debemos ser dirigidos por el Espíritu Santo a tener una genuina experiencia con Dios para poder ir a la gloria, para poder ir a la gloria. Vea, el Señor sin duda se mueve en cada lugar donde invocan su nombre. Dice la Escritura que en la comunión de los justos, donde hay armonía, allí envía Jehová bendición, vida eterna. En nuestras reuniones el Señor se manifiesta grandemente, Él habla, Él sana, Él transforma, el Señor hace su obra en nosotros. Pero meditábamos el domingo pasado acerca de la manifestación de los dones, y hay quienes buscan más los dones que una experiencia personal con Cristo. Y claro, es que hablar de milagros, hablar de señales, de prodigios, a veces pudiera como convertirse en un tema amarillista. Recuerden que les decía, no le crean cuando alguien diga yo soy profeta, tengo el don de profecía y tengo una palabra para darles. No crean. Cuando alguien le diga a usted yo tengo el don de sanidad, no crea, porque los dones no son para el provecho personal, sino que Dios se manifiesta a través de quien Dios quiere, cuando Dios quiere, donde Dios quiera, para el beneficio colectivo. Pero sí se hacen grandes campañas de profecía y campañas de sanidades divinas, y la gente sale detrás en busca de las señales. Pero Cristo advirtió acerca de esto. Los judíos piden señales. No vaya detrás de las señales. Usted solamente sométase al Señor y el Señor hará lo que Él quiera a través tuyo. Así es que no son los milagros lo más grande que nosotros podemos experimentar, hermanos. Si Dios sana, gloria a Dios. Pero si Él no sana, gloria a Dios también. Si Dios provee abundantemente, gloria a Dios. Pero si no provee y si estás negativo en tu cuenta, gloria a Dios también. Porque lo nuestro no está en esta tierra, sino que lo nuestro está en la gloria. Y si ponemos los ojos aquí en esta tierra, nos desenfocamos del objetivo de Dios para cada uno de nosotros. Así es que no siga las señales. Las lenguas no es lo más grande. Las profecías, si alguien dice tengo una palabra profética para ti, no creas. Escucha la palabra. Congrégate, escucha la palabra. El Señor te hablará a ti particularmente lo que necesitas saber. Pero las señales no es lo más importante. Lo más importante es ser sellado de parte de Dios. Ser sellado. Vea como dice el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo número 2, segunda Timoteo 2, en el versículo número 19. Dice, pero el fundamento
de Dios está firme. O sea, hay firmeza en el fundamento de Dios, teniendo este sello. O sea, esta garantía o esta identificación. El sello es lo que identifica. Se pone a pensar, por ejemplo, todos nosotros aquí en este país tenemos un sello. Te saca su tarjeta de seguro social, lo identifica a usted y no se puede intercambiar, es suyo y nadie lo puede duplicar, es suyo. ¿Sí? Lo identifica. El fundamento de Dios está identificado con este sello. ¿Cuál es ese sello? Conoce el Señor a los que son suyos. Dios conoce los que son suyos. Hay quienes son de Dios y hay quienes no son de Dios. ¿Y quiénes van a ir al cielo? Pues los que son de Dios. Y los que no son de Dios, eso no hay palanca humana, eso no hay palanca política, militar, dinero, nada de nada. Alguien muere sin Cristo y por más que le recen, alguien muere sin Cristo por más que le hagan altares, alguien muere sin Cristo por más que den ofrendas en nombre de esa persona, nadie puede ayudar a nadie a entrar al cielo. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, porque no puede decir uno, yo soy de Cristo y el Señor me conoce, pero mi boca y mi vida es una vida llena de iniquidad. Así es que hay que ser dirigido por el Señor. Conoce el Señor a los que son suyos. Así es que todos los que van tras señales, pues encontramos nosotros un pasaje que les cuento es pesado de entender. En Mateo capítulo 7. En el versículo número 21, porque acabamos de leer, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Usted cree que Dios, conociendo todas las cosas, usted cree que se le puede escapar algo a Dios? A veces uno está manejando, cuando uno está manejando harta información. Ahora que estaba yo en la asamblea y tengo por la gracia de Dios un cargo administrativo a nivel nacional, así es que tengo que manejar los nombres de todos los pastores, pero qué difícil es uno aprenderse. Ahí lejos de trabajo la hermana Pilar, ¿sí? Conocer y ver el rostro y aprenderse uno el nombre de casi 150, no, imposible. Y a veces me equivocaba, especialmente con los más nuevos. Ay, sí, qué pena, hermano, sí. Y aprenderse los nombres y después haciendo comparaciones entre una lista y otra. Y humanamente a uno se le escapan. Ay, se me olvidó escribir el nombre del pastor tal. Uno tiene una limitación. Cuando uno maneja entre más información, entre más data uno está manejando, pues se necesitan herramientas para ayudarle a uno. ¿Usted cree que a Dios se le olvida un nombre, un rostro? El Señor lo conoce a usted perfectamente, perfectamente. ¿Usted cree que al Señor se le va a colar a alguien al cielo y se le meta por allá, se meta por encima? Si hubiera, ¿no? Pensemos en una ciudad y salte la muralla y se infiltre en el cielo. ¿Usted cree que alguien, si se pudiera hacer, llegar al cielo sin Cristo, ¿no? A subirse por encima del muro y colarse y meterse entre las multitudes celestiales de Apocalipsis capítulo 5, ¿usted cree que el Señor se le va a meter a alguien al cielo sin que él sepa?
Conoce el Señor a los que son suyos. Su trabajo, hermana, es que usted de verdad sepa que es conocido de parte de Dios. Entonces aquí en este capítulo 7 de Mateo, versículo 21, entonces dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, eso no es el Señor no se impresiona porque usted tenga o manifieste una consagración, que usted se sienta, usted se arrodilla y usted cuando cantan levanta las manos y usted ora y Señor, Señor. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aunque no hay mucha claridad, porque el contexto no nos arroja mucha claridad, pero dice, versículo número 22, dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, y las señales, ¿no? Señor, las señales. O sea, va a haber un momento en el cual se presentarán todos delante de Dios, ¿no? Dice la Escritura, se presentarán todos delante de Dios. Apocalipsis capítulo 20 y 21, el juicio del trono blanco y la tierra dará los muertos y el mar dará sus muertos, el Hades dará sus muertos y todos estarán enfrente del Señor, ¿verdad? Y serán abiertos los libros de todos. Serán abiertos los libros de todos. Y será abierto el libro de la vida, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida, entonces será arrojado al lago de fuego y azufre, dice la Escritura. Así es que yo creo que ese es ese momento cuando se levantarán unos diciendo: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Entonces vienen las señales, ¿no? No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y menciona entonces tres de estas manifestaciones sobrenaturales, y yo creo firmemente, especialmente en echar fuera los demonios y en los muchos milagros, que el único que puede echar fuera demonios es Jesucristo. ¿Usted qué opina? Si a él le dijeron: por Belcebú, príncipe de los demonios, echas fuera los demonios, ¿y qué les contestó el Señor? Una casa dividida contra sí misma no puede perdurar. ¿Cómo se les ocurre a ustedes decir que el mismo diablo se va a echar a sí mismo? Eso les dijo el Señor. Así es que yo creo que solamente Jesucristo echa fuera demonios. Esas son las manifestaciones de las señales de la predicación del Evangelio. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Las señales y los milagros solamente los puede hacer Dios. Dios. El inicuo que hará señales y milagros y prodigios mentirosos, que está citado en Apocalipsis, note que dice mentirosos, porque Satanás sí es un experto imitador, sí es un experto ilusionista. Él sí hace cosas, pero no milagros. El diablo no puede hacer milagros y el diablo no puede echar fuera demonios. Así es que nos encontramos con una palabra que yo entiendo que no son falsedad, que no fue profecía falsa, que no fue exorcismos falsos y que no fueron milagros falsos, sino que fueron señales que obviamente las hizo el Señor. Pero entonces el mensajero o aquella persona por medio de la cual Dios operó para hacer los señales y los milagros, ahí es donde está el detalle. Porque muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Pero ¿qué les dice el Señor? Versículo número 23: y entonces les declararé. ¿Qué es lo que dice ahí? Vamos a leerlo más fuerte. Nunca os conocí, apartados de mí.
¿Cómo así? Pero luego esa persona no hizo milagros. Luego esa persona no habló en nombre de Cristo. Luego esa persona, yo lo vi que esa persona, o sea, nos vamos a llevar sorpresas nosotros cuando lleguemos a la gloria. Créame que sí. Oye, ¿y dónde está el predicador aquel? ¿Y dónde está el otro que se hacía tanta bomba y que tenía tanto renombre? ¿Dónde está? Y el Señor entonces va a decir, no, es que yo nunca lo conocí. ¿No le parece a usted eso interesante? Señor, pero es que hizo milagros. Señor, pero es que hasta se resucitaron muertos por medio de él. Señor, pero es que da una palabra profética, wow, poderosa. Y que el Señor diga, sí, pero es que yo ya le dije, esa conversación la tuve con él hace un ratico, pero yo ya le dije, nunca te conocí. Así es que uno no puede ir detrás de las señales. Uno no puede ir detrás porque las señales impactan y por ahí dice, o el show ese de hace unos años, ver para creer, ¿cierto? Hay gente que necesita ver para creer, pero nosotros no vemos para creer, nosotros creemos y el que cree entonces le manifiestan señales. Pero sorpresa nos vamos a llevar, por eso hermanos, no vayan tras las señales, iglesia, no vaya tras las señales, sino asegúrese usted de que el Señor lo conoce, la conoce a usted. Y ese conocimiento entonces, el que Dios conoce, entonces Dios le da su marca, su sello. Ahí leímos entonces en Efesios 4:30. Volvamos ahí, Efesios 4:30. La iglesia debe estar enterada de estas cosas, porque eso es lo que le da madurez a la experiencia del cristiano, que no se deja vislumbrar por las señales, que no se deja mover por las señales, porque el que se deja mover por las señales está un ratico aquí, después no, que por allá dijeron palabra profética, entonces se va para allá. Y después no, que por allá están haciendo milagros, entonces se va para allá. Había una mujer que asistió un tiempo y como no se le hizo el milagro, entonces se fue a otro lado buscando el milagro, a otro lado, luego a las convenciones, y es que no, es que yo necesito que tal pastor ore por mí. Y yo, bueno, y se fue hasta allá y ese pastor oró por ella. No hubo milagro. Y es que no puede Dios sanar a través de un obrero, porque hay que mirar al de mucha experiencia. Y es que no puede Dios sanar a través de una hermana, a través de un joven. No ha sanado Dios a través de niños también. ¿Sí? Mi esposa tiene un milagro grandísimo. ¿Sí? Que Dios la salvó de atropellada en un accidente aquí cruzando la calle. Y no podía levantar las manos después del accidente. Y Nicolás oró por ella. Y después ella levantó las manos, y fue. Nicolás tenía 4 años, creo. Dios puede usar a los niños, a los de experiencia, a los nuevos. Dios puede usar hombres, mujeres para la manifestación de los dones, pero no nos dejemos llevar por las señales. Así es que Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y entonces nos ubica en ese día, el día en el cual el Señor nos va a llevar a su presencia. Recibiremos la herencia, el día de la redención recibirás la herencia, recibirás la entrada abierta a la gloria, estarás siempre con el Señor, pero cuidado, no contriste el Espíritu con el cual fuisteis marcados, fuisteis sellados. Y hablar del sello entonces habla por supuesto de algo que ha sido marcado, que pertenece a alguien. ¿Se acuerda cuando éramos niños que marcábamos el cuaderno y le poníamos el nombre bien grande para que el niño desjuiciado no se robara el cuaderno y lo marcara y dije, no, este es mi cuaderno, ya. Todo organizadito y con todas las notas, listo para sacarse una buena nota en el examen? Entonces uno marcaba todo,
marcaba los lápices, marcaba donde guardaba los lápices, marcaba la maleta donde guardaba los lápices, todo era marcado, me pertenece a mí, la lonchera me pertenece a mí. Ahora saltemos entonces a ese campo de la ganadería. Los ganaderos tienen que marcar sus animales para que los puedan identificar, los puedan recuperar y para que no se los robe otro por ahí diciendo: no, este es mi ganado, esta es mi oveja, esta es mi vaca. No, sino que están marcadas. La marca señala identidad y pertenencia. Y Dios tiene misericordia de todos, pero no todos están en la mano del buen pastor. Y en Juan capítulo 10 el Señor dice: yo soy el buen pastor. Y ese buen pastor, entonces, si tiene que enfrentarse, así como decía David decía: si viene un lobo, un oso, y si viene un león a robarse una de las ovejas y matarla, entonces yo me iba detrás del oso, me iba detrás del león, y cuando lo alcanzaba, oiga, pero ¿cómo hace para alcanzar? Imagínense la pasión de David por recuperar la oveja perdida, sentenciada a muerte, pero se va detrás del oso, se va detrás del león, y cuando lo alcanza, toma el león y le abre la quijada y saca la ovejita y despedaza al león, lo destruye, lo mata por la pasión que tenía por sus ovejas. Eso le dice entonces David: yo voy detrás del oso y del león. Aquí Jesucristo está diciendo en Juan 10: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, porque son suyas. Lee usted después con detenimiento. Pero entonces el Señor se compara con el asalariado, y el pastor asalariado, del cual no son las ovejas, ve venir el peligro. Y cuando ve el peligro dice: no, pero estas ovejas no son mías. No, yo salvo mi pellejo. Me voy, salvo mi pellejo. No vale la pena. No son mis ovejas. Pero Cristo dijo: yo soy el buen pastor. Y entonces dice en el versículo número 16, ¿no? Te dice: también tengo otras ovejas. Después de decir: pongo mi vida. O sea, Cristo se iba a enfrentar al oso, se iba a enfrentar al león, lo que fuera, por salvarlo a usted, por alcanzarla a usted. Y entonces dice, versículo 16: tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y note verso 18: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y saltemos al verso 26. Entonces dice: vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. O sea, el Señor tiene un rebaño. Él tiene unas ovejas y está trayendo otras, las está añadiendo, pero dice: hay otros que no son mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Note, ni nadie las arrebatará de mi mano. Así es que Jesucristo tiene estas ovejas de aquí de Ipul Little Falls en su mano, y tenemos el sello, la marca que nos identifica a nosotros que somos de Él. Tenemos el sello, las arras del Espíritu Santo, la obra del Espíritu en cada uno de nosotros que nos identifica. ¿Y qué hace el buen pastor entonces? Cuida sus ovejas. El Señor lo protege a usted.
Viene el enemigo a tratar de robarlo, a tratar ese oso y ese león, a tratar de devorarlo usted, a devorar su matrimonio, a devorar sus hijos, a devorar todo lo que usted tiene. Y sale el Señor, el buen pastor, que dio su vida por usted, sale en defensa suya, porque usted ha sido marcado, sido sellado por el Espíritu Santo. Usted es oveja de Cristo. Y Él sale en su defensa y nos da de sus cuidados y nos libra del mal. Pero los que no son sellados, los que no han recibido esa obra del Espíritu, ese nuevo nacimiento, esa obra del Espíritu Santo, no han sido sellados. Tenemos nosotros la garantía, hermanos, Filipenses 1:6. Estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Note que ahí señala cuándo nos vamos a encontrar con Él, el día de Jesucristo. Desde que nos salvó hasta el día de Jesucristo. Y todo este camino, nosotros pegados de la mano del Señor, recibiendo su protección, recibiendo su dirección, recibiendo su palabra, habiendo recibido el abrebocas del poder del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo, las arras. Pero no podemos entrar al cielo, hermanos, sin el sello. Y yo no estoy hablando precisamente de las lenguas, porque eso es consecuente a una experiencia en Cristo. Estoy hablando a ese sello que produce el Espíritu, diciendo que somos de Él. Somos de Él. Hay muchos debates por ahí, que si no habla en lenguas entonces no es salvo. ¿Y dónde dejamos entonces la palabra que dice: y por cuanto sois hijos, ha derramado el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, por el cual clamáis: Abba, Padre? Y si sois hijos, herederos, herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Lo que pasa es que se quiere tratar de limitar la obra del Espíritu a punto A, B, C, poniendo un orden como cronológico, lógico para nosotros. Pero el Señor le dijo a Nicodemo, hablando del nuevo nacimiento: el viento sopla donde quiere. Viento. Ahora nosotros, por la tecnología y los satélites y todo esto que sabemos, y nos dicen mañana va a ventear bien fuerte, así es que guarden todas sus sillas y guarden, porque va a venir un ventarrón. Pero en ese tiempo, es hasta que viene la experiencia que está como ventoso, ¿no? El viento sopla de donde quiere y lo oyes el sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni para dónde va. Así es la obra de Dios. Y le dice el Señor a Nicodemo: si yo le estoy hablando a usted las cosas así mascaditas, en un lenguaje rebajadito para que puedas entender las cosas con cosas naturales, ¿qué sería si yo le dijera a usted las cosas celestiales? Bueno, nosotros no podemos reducir la obra del Espíritu a, B y C. Dios obra en la vida del creyente como Dios desea, y tenemos ejemplos en la Escritura, pero Dios obra, es meterse en la vida del Espíritu. Estar sellado, hermanos, es estar comprometido con la causa, es haberle entregado la vida a Jesucristo, es creer en Él, es creer en las obras de los milagros, es creer en la gloria eterna, es estar pegado a la palabra, es desear un crecimiento de continuo, y Dios hará lo que Él tenga que hacer cuando quiera hacerlo, a través de quien Dios quiera en su vida.
en una convención, en un campamento, en un servicio de martes, en un ayuno, donde Dios quiera. Pero hay que tener un hambre y una sed de percibir las cosas del Espíritu. Un anhelo de que Dios haga algo. Y todo lo que Dios hace es sobrenatural en mi vida. Cuando usted viene al servicio, usted le pide al Señor: Señor, administrame algo nuevo, administrame de tu poder, haz algo en mi vida, algo que no haya experimentado. Viene usted solamente a traer diezmos, ofrendas y saludarse con el vecino y salir rápido. No, venimos a ver qué quiere Dios hacer. ¿Qué quiere Dios hacer? Y Dios actúa en el hermano y en la hermana y en el niño y en todos nosotros diferentemente. Y cuando salimos, uno se llenó de la palabra, de una parte de la palabra de una forma especial, y otro de otra parte de la palabra, y todos fuimos saciados según el hambre y según la necesidad particular. Eso no es un ejercicio de matemáticas y que todos llenamos y todos tenemos la misma respuesta, la misma experiencia. No, eso es algo sobrenatural. Tú tienes fe, el Señor actúa en ti. Pero entonces dice la Escritura, allá en Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu. ¿Sabe cómo se contrista el Espíritu? Dios se pone triste. Oiga, Dios se pone triste, hermano. Dios se entristece. ¿No nos pasa a nosotros, padres, que le damos a nuestros hijos y a veces no recibimos como una respuesta agradable? Como que no dicen nada. Y uno no le puede forzar. Oiga, pero diga gracias por lo menos, ¿no? No, a veces uno hace y no recibe uno nada. Y eso entristece. O a su esposa, a su esposo, o a alguien. Usted expresa su amor, expresa su cariño y no recibe nada, y uno se entristece. Dios se entristece, y se entristece tanto que dice: no contristéis al Espíritu, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Porque si uno no recibe esta salvación con amor, entonces las sorpresas que nos vamos a llevar nosotros, porque el Señor tiene el derecho de introducir a quien Él quiera a la gloria. Y seguramente que Él no se va a llevar a los que le han sido causa de tristeza de continuo, o ni una acción de gracias. ¿Qué tal el Señor diga: no, pero es que la bendije tan ampliamente, pero ni una acción de gracias? Le di el fruto del Espíritu, le di los dones del Espíritu, pero no fue capaz de rendir su vida a mí en honestidad. No fue capaz de rendir su vida para servirme. Así es que no contristéis al Espíritu, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Hermanos, hay que anhelar vivir de una manera que honre a Cristo primero, antes que al mundo. Somos diferentes. La iglesia es distinta. No trates de caber allá y caber acá, porque eso entristece. Y de esos pasajes pesados en la Escritura, que a veces uno le cuesta entenderlos. Entonces le dice el Señor en Apocalipsis a una de esas iglesias que por cuanto no es ni fría ni caliente, sino tibia, ¿no? Tibia, te vomitaré de mi boca. O sea, es algo que Dios no soporta, no quiere soportar. No quiere soportarlo. Así es que primero debe ser Dios agradado.
¿Cómo piensa Dios de mí? ¿Está contento o está triste? Hoy puedes tú sacar esa conclusión porque tú te conoces. ¿Está Dios contento conmigo hoy o está triste? ¿Es esa tristeza algo como permanente, como que el Señor todos los días está triste conmigo? ¿Cuándo fue la última vez que le pedí perdón al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que me humillé delante de su presencia? Porque eso es lo que le gusta al Señor. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pero ese corazón altivo, ese corazón de que cree que está bien delante de Dios y que no se quebranta, algo pasó ahí, algo ha pasado, está lleno de amargura, quizás de resentimientos. Eso no le agrada a Dios. Dios se entristece cuando nosotros no valoramos ese sello. Hermanos, tenemos un sello de propiedad. Si Cristo viene hoy, se llevará a los sellados. Conoce el Señor los que son suyos. ¿Qué dirá el Señor de ti cuando venga ese momento y tú le digas: Señor, prediqué en tu nombre, Señor, sané en tu nombre, Señor, profeticé en tu nombre? ¿Qué le puedes tú decir al Señor? Señor, participé en todas las actividades en la iglesia en tu nombre. ¿Valoraste el sello o no? Ese sello del poder del Espíritu Santo actuando en tu vida o no. ¿O prefieres más agradar al mundo que agradar a Dios? Que el mundo esté contento contigo, aunque Cristo esté triste contigo. Te invito a estés en pie, por favor. La iglesia debe amar, llenarse del Espíritu Santo. Llenarse del Espíritu Santo. Hermanos, el Señor nos da el nuevo nacimiento. El Señor nos capacita. El Señor nos sella para llevarnos a la gloria. Eso es vivir en el Espíritu. Romanos 8, vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu. Gálatas también, Gálatas 5. Hay que vivir en el Espíritu. Hay que vivir en el Espíritu. No nos dejemos nosotros contagiar de esos modos de pensar del pseudo cristianismo. La iglesia debe estar pegada del Espíritu, que te dirija, que te corrija, que te forme, que te use. Si te sientes como un poco desconectado de la vida del Espíritu, entonces hoy es momento de acercarte, de hablar con el Señor, de decirle: Señor, tú me has sellado, valoro ese sello. Es una marca que Dios ha puesto en tu corazón, sello de pertenencia. No contamines ese sello, valora ese sello. Cristo quiere llevarte a la gloria, hermano. Cristo puede venir hoy, puede venir esta semana, puede venir este año o más adelante, no lo sabemos. Pero no vivas solamente afanado de: es que Cristo puede venir. No, ¿qué estilo de vida estás tú viviendo como un sellado, una persona sellada? Eres de Cristo. ¿Qué vida estás viviendo? ¿Qué vida estás viviendo? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué empleas tu tiempo? ¿En qué empleas tu dinero? ¿En qué empleas tu entretenimiento? ¿En qué empleas tu vida? Cristo te quiere aquí en su redil, el redil de los sellados, donde tú sirves al Señor, donde tú honras al Señor, donde tú adoras al Señor, donde tú amas a tu hermano, esa otra ovejita que está igualmente marcada, sellada como tú. Ese hermano, esa hermana está igualmente marcada como tú. Tu esposa está igualmente marcada como tú. Tu esposo, hermana, está igualmente marcado como tú. Somos ovejas del mismo redil del Señor. Vive de manera que alegres el corazón de Dios
y no que lo entristezcas. Ese sello, hermanos, es lo que va a hacer la diferencia cuando Cristo venga. Ese sello va a hacer esa diferencia, y es donde se conocerá quién es quién en el día de Cristo. Te invito para que tú en este momento levantes una oración al Señor. Ahora se va a hacer una oración de agradecimiento, pero también de pronto alguien estará haciendo una oración de pidiendo al Señor perdón. Que hay en este momento agradecimiento, pero hay también de pronto dolor en un corazón que está quebrantado ahora mismo y le pide perdón al Señor. Que el Señor entonces ratifique ese sello y diga: sí, este es mi hijo amado, esta es mi hija amada, en quien tengo contentamiento. Si está agradado el Señor de tu vida o no está agradado de tu vida. Estás jugando con el fuego, estás jugando con actividades que están corrompiendo tu vida. Tu boca está llena de pecado, tu mente puede estar lleno de pecado. ¿Cómo no se puede entristecer el Señor de esa manera? Oh, pero si yo la lavé, pero si yo la salvé, pero si yo la he cuidado, pero si yo he protegido a este hijo, a esta hija, yo la he protegido durante todos estos años, pero no tengo contentamiento en ella, no tengo contentamiento en él. Algo ha fallado. Así es que es hora de hablar con el Señor y decirle: Señor, yo tengo mis ojos puestos en el galardón, tengo mis ojos puestos en la mira, y empieza entonces a hacer morir lo terrenal en que está en ti. Haz morir, despójate de ese peso, de ese pecado, despójate de eso que te impide correr la carrera, para que termines con gozo y te reciba el Señor, aleluya, con gran alegría, y se haga fiesta en los cielos. Ha llegado mi hijo, ha llegado mi hija, con pruebas, con tentaciones, con dificultades, pero ha vencido hasta el fin. Eso es lo que le agrada al Señor. Vidas comprometidas. Comprométete hoy con ese sello, hermano. Tú no le perteneces al mundo. El diablo tiene deseos de arrancarte del cuerpo de Cristo y de sellarte con un sello maligno. El diablo quiere sellar tu hogar, el diablo quiere sellar tu vida con otro sello de pertenencia. Pero hay poder en el nombre de Jesucristo, aleluya. Aquí estamos los sellados por el Señor. Tú has tenido una experiencia, no lo puedes dudar, no lo puedes negar tampoco. Has tenido un encuentro con Jesús y Jesús te ha llamado a ser tuyo. Él dijo: tú eres mía, tú eres mío. Así es que hoy el Señor está reclamando lo que es suyo. El Señor está reclamando lo que es suyo y te está diciendo: vive para mí, piensa para mí, actúa para mí, abandona lo que no es mío, vive el evangelio. Hermanos, tenemos que vivir el evangelio esperando llegar a la gloria. Hay que llenarse del Espíritu Santo, hay que vivir la vida del Espíritu. Así es que haz esa oración hoy. Una oración de agradecimiento, una oración de perdón. Hay buenas noticias hoy. Hay buenas noticias hoy. Una oración tuya bastará para que el corazón de Cristo cambie de tristeza en alegría. Una oración tuya que reconozca cambiará, por así decirlo, el rostro del Señor. Así es que oremos, ora y habla con Cristo. Si has tenido una experiencia, así haya sido hace mucho tiempo, y hay un altar por ahí que está humeando en tu corazón, un altar desbaratado, un altar derribado,
Pero entonces tú clamas al Señor y empiezas a orar. Si el Señor hizo descender fuego del cielo y consumió una ofrenda que estaba mojada y lamió el agua que estaba en la zanja alrededor de un altar, imagínate lo que hará el Señor en un altar que está todavía calientito, humeando. Hará descender el Señor fuego sobre el altar. Dedícate a hablar con el Señor ahora. Dedícale un tiempo al Señor ahí, personal, tú hablando con Él, personal. Verás cómo el Señor te toca. Si tú le abres el corazón, has sido tú hecho una nueva criatura. Un par de palabras que tú le digas al Señor con honestidad y el Señor empezará a tocar tu vida, porque somos sensibles a la voz de Dios, somos sensibles a la palabra de Dios, somos sensibles al mover del Espíritu. Aquí se mueve el poder del Espíritu sobre aquellos creyentes, aleluya. Así es que una palabra tuya y comienza una oración pidiendo perdón o dándole gracias al Señor, y deja que el Señor entonces toque tu vida de la manera que Él quiera tocarla. Si es que en esta hora están ocurriendo milagros, hermano. Aquí se están ocurriendo milagros. Se están rompiendo yugos, se están desatando cadenas. En este momento se están produciendo señales y prodigios en la vida de alguien, en el hogar de alguien. Porque donde se mueve el Espíritu de Dios, allí entonces no opera Satanás. Todo lo que haya del maligno tiene que ser echado fuera en el nombre de Jesús. Y viene libertad. Viene libertad en el nombre de Cristo. Hay libertad, hay nuevos comienzos, hay nuevos comienzos. Hay nuevos comienzos hoy. Alguien tiene que hacer un alto en el camino hoy. Alguien tiene que hacer un alto en el camino y decidirse por el Espíritu. Alábalo con libertad, porque el Señor está aquí. Alábalo con libertad. Alguien tiene que hacer un alto hoy en el camino y tomar decisiones serias, porque aquí vivimos en el Espíritu. Nada de lo que hacemos aquí es en la carne. Aquí todo lo que hacemos es en el Espíritu. Cantamos en el Espíritu, oramos en el Espíritu, meditamos en el Espíritu, todo es en el Espíritu. Así es que ¿cómo contristar al Espíritu? ¿Cómo contristar al Espíritu? ¿Cómo contristar al Espíritu? Así es que o te decides Porque cuando llegue ese día que Cristo nos lleve a su presencia, hermanos, ¿qué cara le vas a hacer al Señor? ¿Qué cara le vas a hacer al Señor? Le vas a decir: Señor, pero yo profetizaba en tu nombre, yo sanaba en tu nombre, echaba fuera demonios en tu nombre. Y el Señor diga: escanelo, a ver si sí es. Y te pone el escáner y dice: no hay sello. Apartados de mí, nunca os conocí. Bueno, aquí no vivimos en la carne, aquí estamos en el Espíritu, en el Espíritu. No te acostumbres al mover de la carne. La carne no quiere agradar a Dios, la carne te quiere apartar del Señor. No te acostumbres, no vivas en la carne, vive en el Espíritu, vive en el Espíritu, piensa en el Espíritu, canta en el Espíritu, lee la palabra en el Espíritu, ten relaciones interpersonales con amigos, pero en el Espíritu. Vete de vacaciones, pero pensando en el Espíritu. Mira televisión, pero pensando en el Espíritu.
Lo que tú leas, léelo, pero pensando en el Espíritu, a ver si el Espíritu te dice, está bien, está ok, me gusta. O el Espíritu diga, estoy triste, no me gusta lo que haces, no me gusta cómo piensas, no me gustan tus decisiones, no me gusta tu altivez, no me gusta tu falta de decoro, no me gusta esa inmadurez, no me gusta esto. No contristes al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Tiene que haber un espíritu en tu vida que desee pasar tiempo con el Señor. Así es que hay que pedir perdón. Aquí está el altar abierto para alguien que venga. Quiero orar por usted. Un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Alguien que quiera pasar aquí adelante. Le digas al Señor, yo quiero ser de tu agrado. Yo quiero ser de tu agrado. Que sonría el Señor. Que sonríe el Señor, que sonríe el Señor. Este es mi hijo amado, esta es mi hija amada, en quien tengo contentamiento. Oh, se pasea el Espíritu del Señor en medio de nosotros. Está agradado de tu vida. Oh, hermanos, hay que pedirle perdón al Señor. Hay que caer postrado de rodillas. Hay que humillar ese corazón. Hay que aprovechar un nuevo comienzo. Hoy hay que aprovechar un nuevo comienzo. Es a la obra del Espíritu. Habla con Él en tus palabras. Él quiere oír tu voz. ¿Será que está entristecido el Espíritu porque hace días que no escucha tu voz? No escucha tu voz. Habla con Él, habla con Él. Tu voz hace sonreír al Señor. Tu voz hace sonreír al Señor. Él quiere escuchar tu voz. Él quiere escuchar lo que tienes para decirle. Tu voz hace sonreír al Señor. Está alegre. Pero si guardas silencio, si van pasando las horas, van pasando los días, van pasando los meses y no te acercas, no hay una llamada, no le envías un mensaje, no hay una carta para el Señor, no hay un pensamiento para el Señor, Él se entristece. Pero cuando tú le hablas de continuo, cuando tú todos los días lo tienes presente en tu mente y en tu corazón, y hay una palabra de agradecimiento, y hay una palabra de sujeción al Señor, y hay una palabra pidiéndole perdón al Señor, Él sonríe, Él se alegra. Serte agradables, serle agradable, serle agradable, serle agradable, serle agradable, serle agradable, serle agradable. No contristes el Espíritu, hermanos. Que sea hasta hoy, hasta hoy. Hasta hoy, no más tristeza, no más tristeza, no contriste el Espíritu. No contriste el Espíritu. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Habla con Él, habla con Él. Mi vida entera esté
a ti, Señor, que mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor,